A doña Elvira se le cayó el tenedor de plata de las manos, provocando un estruendo metálico que hizo girar varias cabezas en el salón. Pero a ella no le importó la etiqueta ni las miradas de reproche de los camareros. Su mundo se había detenido en seco, congelado en una imagen que su cerebro se negaba a procesar. A 3 mesas de distancia, bajo la luz tenue de una lámpara de cristal, una mano masculina acababa de alzar una copa de agua. No era la mano lo que le había cortado la respiración, sino lo que llevaba en el dedo anular. Un anillo de oro blanco con un zafiro cuadrado rodeado de pequeñas incrustaciones que formaban una letra R. Elvira sintió que el aire le faltaba. Ese no era un anillo cualquiera. Era la pieza que ella misma había mandado a forjar para el cumpleaños número 20 de su hijo Rodrigo, 2 semanas antes de que él saliera de casa para nunca volver. El hombre que portaba la joya, Julián, no tenía idea de que acababa de despertar a un fantasma de 45 años, con el rostro marcado por el sol y las manos ásperas de quien trabaja la tierra o la mecánica. Julián desentonaba en aquel lugar de manteles largos. Se le veía incómodo dentro de su chaqueta, que le quedaba un poco justa en los hombros, como si fuera prestada o antigua. Sin embargo, su atención estaba volcada completamente en la pequeña criatura sentada frente a él. Valentina, su hija de 3 años. La niña, ajena al lujo y a la tensión invisible que empezaba a formarse, jugaba con una servilleta, riendo con esa pureza que solo tienen los niños, que se sienten amados incondicionalmente. Elvira se agarró al borde de su mesa para no desmayarse. Los recuerdos la golpearon como olas violentas. Hacía 20 años que no veía ese destello azul. La policía había cerrado el caso de Rodrigo como desaparición voluntaria, pero una madre sabe, una madre siente cuando el hilo se rompe, y ahora ese objeto sagrado estaba en la mano de un desconocido que parecía luchar para pagar la cuenta. La mente de Elvira, afilada por el dolor y la soledad, comenzó a tejer historias oscuras. ¿Era ese hombre el responsable de su desgracia? ¿Había robado a su hijo o era un oportunista que encontró la joya y la vendió? La ira comenzó a reemplazar al shock. No podía dejar que ese hombre se fuera. Julián, por su parte, suspiró discretamente revisando los precios del menú infantil. Había prometido a su difunta esposa Clara que en el aniversario de su partida llevaría a la niña a un palacio de princesas, y estaba cumpliendo, aunque eso significara comer arroz durante el resto del mes. Acarició la cabecita rubia de Valentina. «Pide lo que quieras, mi amor. Hoy eres la reina», le dijo con voz suave. Al mover la mano para acomodar el cabello de la niña, el zafiro volvió a captar la luz. Julián giró el anillo inconscientemente con el pulgar. Para él, esa joya era un misterio, una herencia confusa que había recibido en circunstancias extrañas, pero que nunca se había atrevido a vender, ni siquiera cuando el hambre apretaba. Sentía que el anillo tenía un peso moral, no solo económico. Desde su posición de vigilancia, Elvira notó ese gesto, girar el anillo con el pulgar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Rodrigo hacía exactamente lo mismo cuando estaba nervioso. ¿Cómo era posible? Ese hombre rudo, con aspecto de obrero cansado, replicando los tics de su hijo aristócrata. La curiosidad de Elvira se transformó en una necesidad física de confrontación. No iba a llamar al gerente. No iba a llamar a la policía todavía. Necesitaba mirar a ese hombre a los ojos. Necesitaba ver su alma antes de acusarlo. Se limpió las lágrimas furtivas con una servilleta de lino y se puso de pie. Sus piernas, habitualmente frágiles por la artritis, ahora tenían la fuerza del acero. La anciana comenzó a caminar entre las mesas. No iba rápido, iba con la lentitud depredadora de quien ha encontrado a su presa. Su vestido de seda gris susurraba contra el suelo. Mientras se acercaba, analizó cada detalle de Julián. Vio el cuello de la camisa desgastado, pero limpio. Vio la paciencia infinita con la que limpiaba la boca de la niña. Había ternura en él, y eso la confundió. Los criminales no suelen mirar a sus hijos con esa devoción absoluta. ¿Podía estar equivocada? No. El anillo era inconfundible. La R de Rodrigo estaba ahí. Aquí hacemos una pausa crucial, familia. Estamos en el borde de un abismo emocional.
Una madre que busca respuestas desde hace 2 décadas y un padre que solo intenta darle una noche feliz a su hija huérfana. A veces la vida nos pone frente a frente con nuestro pasado de la forma más inesperada. Quiero preguntarles a todos los suscriptores de Rutas Fascinantes, ¿creen en las señales del destino? ¿Creen que los objetos tienen memoria y regresan a sus dueños? Escriban la palabra esperanza en los comentarios si creen que Elvira encontrará paz hoy, o justicia si creen que Julián debe explicar por qué tiene ese anillo. Me interesa mucho leer sus teorías antes de que Elvira llegue a la mesa. Sigamos, porque el encuentro es inminente. Julián sintió una presencia a sus espaldas. Un aroma a perfume antiguo, a rosas secas y lavanda, invadió su espacio personal. El instinto de protección se activó. Instintivamente puso su mano derecha, la del anillo, sobre la mesa, cubriendo el vaso de Valentina, como protegiendo su territorio. Al levantar la vista, se encontró con una mujer mayor, elegante, pero con los ojos enrojecidos, que lo miraba con una intensidad que le heló la sangre. No parecía una amenaza física, pero había un dolor en su mirada que pesaba toneladas. Valentina, con su intuición infantil, dejó de comer y miró a la señora con curiosidad. ¿Es una abuelita, papá?, preguntó la niña en un susurro audible. Elvira no respondió a la niña. Sus ojos estaban clavados en la mano de Julián. Estaba tan cerca que podía ver los arañazos en el metal del anillo, marcas de una vida dura que esa joya no estaba destinada a vivir. «Perdone que interrumpa su cena», dijo Elvira, y su voz no tembló. Era la voz de una matriarca acostumbrada a mandar. «Pero necesito que me responda una pregunta, y necesito que sea honesto por el bien de esa niña que tiene enfrente». Julián se tensó. ¿Había hecho algo mal? ¿Su ropa era demasiado informal? «Dígame, señora, no busco problemas. Solo estoy cenando con mi hija». Elvira apoyó una mano sobre el mantel blanco, invadiendo el círculo de intimidad de la familia. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz para que solo él pudiera escuchar la acusación. «Ese anillo que lleva puesto, el zafiro con la inicial R, no es suyo, ¿verdad?» Julián sintió un golpe en el estómago. Miró el anillo y luego a la mujer. No podía mentir. No delante de Valentina. «No, señora, no es mío», admitió Julián con voz ronca. «Lo he guardado durante 20 años, esperando a que su dueño regresara por él». «¿Es usted?» La respuesta de Julián dejó a Elvira sin aire. No había negación, no había huida, había una espera, esperando a que su dueño regresara. Esas palabras cambiaron todo el guión que ella había imaginado. Las piernas de doña Elvira, que momentos antes parecían de acero, de repente se sintieron de algodón. La confesión de Julián, esperando a que su dueño regresara, la desarmó por completo. Sin pedir permiso, y rompiendo todas las normas de etiqueta que había seguido rigurosamente durante 6 décadas, se dejó caer en la silla vacía junto a la pequeña Valentina. La niña la miró con ojos grandes y le ofreció un trozo de pan, sintiendo instintivamente la angustia de la anciana. Julián no protestó por la invasión. Al contrario, hizo una señal al camarero para que trajera un vaso de agua. Podía ver que la mujer estaba al borde del colapso. El anillo en su mano parecía pesar ahora 1 tonelada. «¿Hace 20 años?» preguntó Elvira con un hilo de voz, aferrándose al borde de la mesa. «Mi hijo desapareció hace 20 años. Se llamaba Rodrigo. Tenía 20 años, el cabello rizado y una sonrisa que iluminaba todo. ¿Usted lo vio?» Julián asintió lentamente, y su mirada se nubló, transportándose a una noche que había intentado olvidar, pero que llevaba tatuada en la memoria. «No sabía su nombre entonces, señora. Para mí él era solo el muchacho del puente. Fue durante la gran tormenta de noviembre del 2003. Yo trabajaba como repartidor nocturno en esa época. Iba en mi motocicleta cruzando el puente viejo cuando vi un coche perder el control y patinar hacia el río. Nadie más lo vio. La lluvia era una cortina impenetrable. No lo pensé. Bajé por el terraplén y me lancé al agua helada. El coche se estaba hundiendo rápido. Logré sacar al conductor, un joven muy asustado, empapado y con un golpe fuerte en la cabeza. Lo arrastré hasta la orilla, rezando para que no se me muriera en los brazos. Elvira escuchaba con las manos apretadas contra su pecho, visualizando la escena.
Su hijo, su precioso Rodrigo, solo y herido en la oscuridad. Él estaba en shock, continuó Julián, bajando la voz para no asustar a Valentina, que ahora dibujaba en una servilleta. No recordaba su nombre, no sabía dónde vivía, solo temblaba y miraba su mano. Tenía este anillo. Julián levantó la mano derecha, mostrando el zafiro bajo la luz del restaurante. Me lo dio antes de perder el conocimiento. Me agarró la muñeca con una fuerza desesperada y me dijo: «No dejes que se lo lleven. Es de mi madre. Si me pasa algo, que vuelva a ella». Esas fueron sus palabras exactas. Que vuelva a ella. Luego se desmayó. Yo lo subí a mi moto como pude y lo llevé al Hospital General, a la sala de urgencias. Lágrimas silenciosas rodaban por las mejillas de Elvira, arruinando su maquillaje impecable, pero ya no le importaba. «Fui al hospital», sollozó ella. «Busqué en todos los hospitales durante meses. ¿Por qué no lo encontré? ¿Por qué nadie me dijo que estaba allí?» Julián bajó la mirada, avergonzado por un sistema que sabía que era cruel con los anónimos. «Porque no tenía identificación, señora. Su cartera se perdió en el río. Lo registraron como Juan Nadie, John Doe. Estuvo en coma 3 semanas. Yo iba a visitarlo cada día después de mi turno, esperando que despertara y me dijera quién era para poder buscar a su familia. Pero cuando despertó...» Julián hizo una pausa dolorosa. Cuando despertó, su mente estaba en blanco. «Amnesia postraumática severa», dijeron los médicos. No sabía quién era. Y el sistema estaba colapsado. Lo trasladaron a un centro estatal de cuidados a largo plazo. La revelación fue un golpe brutal. Su hijo no había huido ni había muerto en el acto. Había estado vivo, perdido en un laberinto burocrático, sin memoria de su vida privilegiada. «Yo intenté buscarla, se lo juro», dijo Julián con vehemencia, girando el anillo. «Fui a la policía con el anillo. Les dije que tenía una inicial R. Se rieron de mí. Dijeron que era un anillo barato, que seguro lo había robado yo y estaba inventando una historia. Un oficial me dijo que si no entregaba el anillo, me arrestaría por robo. Así que huí. Me quedé con el anillo porque era la única pista, la única conexión que ese muchacho tenía con su pasado. Prometí que lo cuidaría hasta que él recordara, pero nunca recordó lo suficiente». Elvira extendió una mano temblorosa y tocó el brazo de Julián. La tela áspera de su saco contrastaba con la suavidad de su piel cuidada. ¿Usted lo cuidó?», preguntó ella, con la esperanza y el terror mezclados en su garganta. «No podía dejarlo solo, señora. Yo era huérfano también. Sabía lo que es no tener a nadie en el mundo. Así que me convertí en su familia. Iba a verlo todos los domingos. Le llevaba revistas, música, le hablaba. Le puse el nombre de Gabriel porque apareció como un ángel caído en mi vida. Durante 20 años, él fue mi mejor amigo. Aunque no supiera quién era yo realmente. Él no hablaba mucho, pero siempre miraba mi mano buscando este anillo. Le daba paz verlo. Sabía que estaba a salvo. Aquí hacemos una pausa emocional profunda. Estamos descubriendo que Julián no es un ladrón, sino un héroe silencioso. Un hombre pobre que adoptó a un desconocido rico como su hermano solo por humanidad. Familia de rutas. Fascinantes. Esta historia nos toca el alma. ¿Cuántos de nosotros haríamos lo mismo? Cuidar a un extraño durante 20 años sin pedir nada a cambio es el nivel más alto de amor al prójimo. Quiero preguntarles, ¿alguna vez han cuidado de alguien que no era su familia? Escriban la palabra compasión en los comentarios si creen que Julián merece un premio del cielo. Y si están llorando como yo, no olviden compartir este video. Sigamos, porque Elvira necesita saber dónde está su hijo ahora. ¿Dónde está?, preguntó Elvira poniéndose de pie de golpe, casi tirando la silla. «Lléveme con él. Tengo que verlo. Mi coche está afuera. Mi chofer nos llevará. Pago lo que sea. Por favor, dígame que sigue vivo». La desesperación de la madre era palpable. Quería recuperar los 20 años perdidos en un segundo. Quería abrazar a su Gabriel, a su Rodrigo, y decirle que mamá nunca dejó de buscarlo. Pero la expresión en el rostro de Julián cambió. La bondad se mezcló con una tristeza infinita. Bajó la cabeza y miró a su hija Valentina,
que había dejado de dibujar y miraba a su padre con preocupación. «Siéntese, por favor, señora», susurró Julián. Su voz se quebró. «No necesitamos el coche. Él ya no está en el centro estatal». Elvira sintió que el mundo se volvía negro. «¿Murió?», preguntó con el corazón desgarrado. «¿Llegué tarde? ¿Después de 20 años, llegué tarde por unos días?» «No, no murió», dijo Julián rápidamente, viendo el pánico en sus ojos. «Bueno, no en el sentido que usted piensa. Hace 3 años, él enfermó de neumonía. Estuvo muy grave. Yo no tenía dinero para un hospital privado. Gasté todos mis ahorros, vendí mi moto, hice todo lo que pude, pero él se fue apagando». Julián tomó aire, preparándose para soltar la verdad que había guardado con tanto celo. La noche, antes de que su cuerpo se rindiera, tuvo un momento de lucidez. Solo uno. Me miró a los ojos, vio el anillo y sonrió. Me dijo: «Dile a Elvira que la perdono, dile que no fue su culpa». Fue la primera vez que dijo un nombre. Elvira. Yo no sabía quién era Elvira. Busqué ese nombre en listas de desaparecidos, en periódicos viejos, pero Elvira es un nombre común. Cuando él falleció, lo enterré en una tumba digna, no en una fosa común. Pagué su entierro con el trabajo de 2 años y me puse el anillo. Me lo puse para que si algún día me cruzaba con esa tal Elvira, ella viera la joya. Y hoy usted me vio. El llanto de doña Elvira no fue escandaloso. Fue un quiebre silencioso y profundo, como una represa que cede ante años de presión. Se cubrió el rostro con las manos enjolladas, sollozando el nombre de su hijo. «¡Me perdonó!», repitió ella entre lágrimas. «Él me perdonó». Usted no lo sabe, Julián, pero la noche que se fue peleamos. Peleamos terriblemente. Yo quería controlar su vida. Quería que se casara con una mujer de su misma clase social, y él amaba la libertad. Le dije cosas horribles. Le dije que si cruzaba esa puerta dejaría de ser mi hijo. Y él cruzó la puerta. Durante 20 años, esas palabras me han quemado la lengua. Cada mañana pensé que había muerto odiándome. Saber que pensó en mí al final es el regalo más grande que me ha dado. Julián, conmovido, extendió su mano y, rompiendo la barrera social, tomó la mano de la anciana sobre la mesa. El anillo de zafiro brilló bajo la luz, ahora no como un objeto robado, sino como un puente entre 2 mundos. «Él nunca la odió, señora», dijo Julián con suavidad. Aunque su memoria estaba rota, su corazón estaba intacto. Siempre hablaba de una sombra elegante que lo cuidaba en sus sueños. Ahora sé que era usted. Él encontró paz antes de irse, y estoy seguro de que donde quiera que esté, está sonriendo al ver que usted vino a buscarlo. El amor de madre es un faro que ni la muerte puede apagar. Elvira se secó las lágrimas con un pañuelo de encaje, recuperando un poco de su compostura, aunque sus ojos seguían brillando de dolor. Miró a Julián con una gratitud nueva. «Julián, usted le dio a mi hijo la familia que yo le negué con mi orgullo. Usted pagó su entierro cuando yo debería haberle hecho un mausoleo. Estoy en deuda con usted de por vida. Quiero ir a verlo. Quiero ver su tumba y quiero devolverle cada centavo que gastó en él, con intereses». «No, no me rechace, es lo mínimo que puedo hacer». Julián negó con la cabeza humildemente. «No lo hice por dinero, doña Elvira. Lo hice por humanidad, pero la llevaré a su tumba mañana mismo. Sin embargo, hay algo más, algo que usted debe saber antes de irnos de este restaurante». La atmósfera en la mesa cambió de nuevo. El tono de Julián se volvió serio, casi solemne. Miró a la pequeña Valentina, que se había quedado dormida sobre sus brazos cruzados en la mesa, ajena al drama de los adultos. Julián acarició el cabello dorado de la niña. «Le dije que mi esposa Clara falleció hace 1 año, pero no le conté toda la historia de Clara. Ella era enfermera en el centro estatal donde cuidaban a su hijo, a mi Gabriel. Ella fue la única que lo trataba con cariño, además de mí. Pasaban horas hablando. Clara le leía poesía y él, en su estado confuso, se sentía comprendido por primera vez. Elvira escuchaba atentamente, sin entender a dónde iba la historia. «¿Se enamoraron?», preguntó ella, intuyendo un romance trágico. «Sí», respondió Julián.
Fue un amor extraño, roto y hermoso. Rodrigo, o Gabriel, como lo llamábamos, tenía momentos de lucidez. En esos momentos, él y Clara conectaron profundamente. Yo solo era el amigo que miraba desde fuera, feliz de verlo sonreír. Pero entonces Rodrigo enfermó de neumonía. Sabíamos que se iba a ir. Clara no se separó de su lado, y poco antes de morir, Rodrigo me hizo prometer 2 cosas. La primera fue que le entregara el mensaje a Elvira. ¿Y la segunda?, preguntó Elvira, sintiendo que el corazón le latía en la garganta. Julián levantó la vista y miró a Elvira directamente a los ojos. La segunda promesa fue: cuida de mi milagro. Julián tomó suavemente a la niña dormida y la acomodó mejor en la silla para que Elvira pudiera ver su rostro plenamente bajo la luz. Doña Elvira, mire bien a Valentina, mírela de verdad. No tiene mis ojos oscuros, no tiene mi piel morena, tiene el cabello rizado y dorado, y cuando despierta, tiene los ojos verdes, los mismos ojos verdes que usted describió hace un momento. Aquí hacemos una pausa que nos corta la respiración. El destino no solo teje hilos, teje redes completas. Lo que Julián está a punto de confirmar cambiará la soledad de Elvira para siempre. Familia de rutas fascinantes. Necesito que respiren hondo conmigo. ¿Se imaginan descubrir que la muerte de un hijo trajo una vida nueva? A veces, cuando una puerta se cierra dolorosamente, una ventana se abre llena de luz. Quiero preguntarles, ¿creen que los rasgos físicos se heredan con tanta fuerza como para reconocer a un nieto sin saberlo? Escriban la palabra sangre en los comentarios si creen que Valentina es una Montalvo, y suscríbanse ahora porque esta revelación merece ser compartida. Sigamos. Elvira se inclinó sobre la mesa, temblando como una hoja, acercó su rostro al de la niña dormida. Examinó la curva de su nariz, la forma de sus orejas, el tono de su piel. Era como mirarse en un espejo del tiempo. Era como ver a Rodrigo cuando tenía 3 años y dormía en su regazo en la mansión familiar. «Dios mío», exclamó Elvira en un susurro ahogado. «Esos rizos, esa barbilla, es idéntica a mi abuela materna». «Julián, ¿me está diciendo lo que creo que me está diciendo?» «Valentina no es mi hija biológica, señora», confesó Julián con voz firme. «Es hija de Clara y de Rodrigo. Clara quedó embarazada poco antes de que él falleciera. Rodrigo supo que iba a ser padre en su lecho de muerte, y eso fue lo que le dio paz para irse. Clara murió en el parto 1 año después. Su corazón no resistió. Yo la registré como mía para protegerla, para que no terminara en el sistema de orfanatos como su padre. He cuidado de ella como si fuera mi propia sangre, porque es la hija de mi mejor amigo y de la mujer que amé como a una hermana». Elvira rompió a llorar de nuevo, pero esta vez no era un llanto de dolor, sino de un milagro incomprensible. Extendió la mano y tocó la mejilla suave de Valentina con una reverencia casi religiosa. «Tengo una nieta», balbuceó, incapaz de procesar la magnitud del regalo. «Mi hijo se fue, pero me dejó una parte de él, me dejó un futuro». Miró a Julián con una intensidad feroz. Usted no solo salvó a mi hijo del río. Usted salvó mi linaje. Usted salvó mi vida hoy, Julián. Ese anillo nunca fue robado. Ese anillo estaba esperando para llegar a este momento». Doña Elvira no podía dejar de mirar a la niña dormida. De repente, su mente calculadora, acostumbrada a gestionar patrimonios y empresas, empezó a planificar el futuro de Valentina. En su cabeza, ya estaba visualizando a la niña en los mejores colegios, vistiendo ropa de diseño y viviendo en la habitación que una vez fue de Rodrigo. «Julián», dijo Elvira, secándose las lágrimas y recuperando un poco de su postura altiva habitual. «Esto cambia todo. Esa niña es una Montalvo. Lleva mi sangre. No puede seguir viviendo. Bueno, usted me entiende. No puede vivir con carencias. Tengo una mansión con 10 habitaciones vacías. Mi chofer puede venir ahora mismo a recoger sus cosas. Mañana llamaré a mis abogados para arreglar la custodia compartida y el cambio de apellido». Fue un reflejo automático de su antigua personalidad. Intentar solucionar todo con dinero y control. El mismo error que había cometido con su hijo 20 años atrás. La reacción de Julián fue inmediata y firme.
Retiró suavemente su mano de la de Elvira y se echó hacia atrás en la silla, creando una distancia física y emocional. Su rostro se endureció. «Un momento, señora», dijo con voz grave, protegiendo a la niña con su cuerpo. «Le agradezco su oferta, pero Valentina no es un mueble que se muda de casa. Ella no sabe quién es usted. Para ella, yo soy su papá. Yo soy quien le cura las rodillas cuando se cae y quien le lee cuentos por la noche. No voy a permitir que la arranquen de su mundo solo porque usted tiene una mansión. El dinero no compra el amor, doña Elvira. Si Rodrigo me la confió a mí, fue porque sabía que yo le daría un hogar, no un castillo frío. Si quiere ser parte de su vida, tendrá que ganárselo, no comprarlo». Las palabras de Julián golpearon a Elvira como una bofetada de realidad. Se quedó helada, mirando al hombre humilde que tenía la dignidad de un rey. De repente vio en Julián el reflejo de la rebeldía de Rodrigo. Se dio cuenta, con terror, de que estaba a punto de cometer el mismo error que le costó a su hijo. Había intentado controlar a Rodrigo y lo perdió. Si intentaba controlar a Julián, perdería a su nieta antes de conocerla. Elvira bajó la mirada avergonzada. «Tiene razón», susurró con la voz quebrada por la humildad. «Perdóneme, Julián. Es la costumbre de una vieja sola que piensa que puede arreglar el dolor con cheques. No quiero cometer el mismo pecado 2 veces. Por favor, no me aleje de ella. Acepto sus condiciones. Haré lo que usted diga. Solo quiero conocerla». Julián vio el arrepentimiento sincero en los ojos de la anciana y su postura defensiva se relajó. Asintió levemente. «Está bien, doña Elvira, empecemos despacio». Julián hizo un gesto al camarero para pedir la cuenta, pero Elvira fue más rápida. Con un movimiento elegante, interceptó al camarero y puso su tarjeta de crédito platino sobre la bandeja. «Por favor, Julián», dijo ella con una sonrisa triste. «Déjeme invitarles esta cena, no como caridad, sino como abuela. Es la primera cena que comparto con mi familia en 2 décadas. Concédame ese honor». Julián dudó un segundo, mirando el anillo en su dedo, y luego asintió. «Está bien. Gracias, señora». Salieron del restaurante Los Espejos de Versalles juntos. La noche era fresca, y el contraste entre sus mundos se hizo evidente en la acera. El chófer de Elvira esperaba junto a una limusina negra brillante, mientras que el transporte de Julián era una camioneta vieja y oxidada estacionada 2 calles más abajo. Elvira miró a Valentina, que seguía dormida en los brazos fuertes de Julián, y sintió un impulso de protegerla del frío, pero se contuvo. Recordó que debía respetar el espacio de Julián. «Mañana iré al cementerio», dijo Elvira, ajustándose el abrigo de piel. ¿Podría acompañarme? No creo que tenga fuerzas para enfrentar la tumba de Rodrigo sola». «Allí estaremos», prometió Julián. «A las 10 de la mañana. Descanse, doña Elvira. Hoy ha sido un día de muchas emociones». A la mañana siguiente, el cementerio municipal estaba bañado por una luz dorada y suave. No era el cementerio exclusivo donde estaban enterrados los ancestros de los Montalvo, sino un lugar sencillo, lleno de flores silvestres y cruces de madera. Elvira llegó vestida de negro riguroso, apoyada en un bastón, con el corazón latiéndole en la garganta. Cuando vio a Julián y a Valentina esperándola junto a una tumba bajo un roble viejo, se detuvo. La tumba no era un montículo de tierra olvidado. Tenía una lápida de piedra limpia grabada a mano con el nombre Gabriel, amigo y hermano, y estaba rodeada de flores frescas que claramente Julián cuidaba con esmero. Elvira rompió a llorar al ver que incluso en la muerte su hijo había sido amado. Aquí hacemos una pausa reflexiva. El momento del reencuentro entre una madre y su hijo fallecido es sagrado. Elvira descubre que el amor no depende del dinero, sino de la presencia. Julián, con sus pocos recursos, le dio a Rodrigo un descanso más digno que cualquier mausoleo de mármol frío. Familia de rutas fascinantes. Quiero preguntarles, ¿creen que la familia se define por la sangre o por la lealtad? Julián fue más hermano para Rodrigo que nadie. Escriban la palabra lealtad en los comentarios si creen que Julián es el verdadero héroe de esta historia. Y si están emocionados con este encuentro en el cementerio,
Denle like al video para que esta historia de amor llegue a más personas. Sigamos, porque Elvira tiene una propuesta que cambiará sus vidas. Elvira se arrodilló sobre la tierra húmeda sin importarle manchar su vestido de diseñador. Acarició el nombre grabado en la piedra. «Perdóname, hijo mío», sollozó. «Perdóname por tardar tanto. Gracias por esperarme y gracias por dejarme este milagro». Miró a Valentina, que estaba poniendo una flor amarilla sobre la tumba de su papá del cielo, como Julián le había enseñado. Julián observaba en silencio, respetando el duelo. «Él sabía que vendría, señora», dijo Julián. «Siempre me decía que su madre era una mujer fuerte que nunca se rendía. Tenía razón». Después de un largo rato, Elvira se levantó con ayuda de Julián, se limpió las lágrimas y miró al hombre a los ojos con una determinación nueva. Ya no era la mujer rota de la noche anterior, era la matriarca que había encontrado un propósito. «Julián, he estado pensando toda la noche. Vivo sola en una casa de 1000 metros d'armaris. Mis días son silenciosos y tristes. Usted vive en un apartamento pequeño y trabaja de sol a sol. Valentina necesita una abuela y un futuro seguro. Usted necesita ayuda, aunque sea demasiado orgulloso para pedirla. No quiero comprar a la niña. Quiero proponerle una alianza». Julián la miró con cautela. «¿Qué tipo de alianza?» «Vengan a vivir a la mansión», dijo Elvira rápidamente, antes de que él pudiera negarse. «No como empleados, ni como huéspedes, como familia. Hay una casa de huéspedes en el jardín totalmente independiente. Usted tendría su privacidad, podría seguir trabajando en su taller si quiere, o podría ayudarme a administrar las fundaciones de la familia. Yo me encargaría de la educación de Valentina, pero usted seguiría siendo su padre, su autoridad. No quiero quitarle su lugar, Julián. Quiero compartir el mío. Quiero que esa niña corra por el jardín donde jugó su padre. Por favor, no me condene a morir sola en esa casa vacía». Julián miró el jardín de la mansión a través de la ventanilla del coche. Luego miró a Valentina, que dormía plácidamente en el asiento trasero, y finalmente miró a Elvira. El orgullo de hombre trabajador le gritaba que rechazara la oferta, que siguiera luchando solo. Pero el amor de padre le susurraba que no tenía derecho a negarle a esa niña un futuro brillante por su propio ego. «Acepto, doña Elvira», dijo Julián con la voz firme. «Pero con una condición. No seré un invitado mantenido. Me haré cargo del mantenimiento de la propiedad. Arreglaré el tejado, cuidaré el jardín y me aseguraré de que esta casa no se caiga a pedazos. Quiero ganarme el pan que coma mi hija». Elvira sonrió, una sonrisa genuina que le quitó 10 años de encima. «Trato hecho, socio. Bienvenido a casa, hijo». La mudanza fue sencilla, pues Julián y Valentina tenían pocas posesiones materiales, pero trajeron consigo algo que la mansión no había tenido en décadas: vida. La casa de huéspedes se transformó en un hogar cálido. Valentina, con su risa cristalina, rompió el silencio sepulcral de los pasillos de mármol. Corría por los jardines persiguiendo mariposas bajo la mirada atenta de Elvira, que la observaba desde la terraza con una taza de té, sintiendo que su corazón volvía a latir. Julián cumplió su palabra. Con sus manos hábiles, reparó las verjas oxidadas y devolvió el brillo a la madera antigua. No eran dos mundos colisionando, sino dos piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. La soledad de Elvira se evaporó, y la carga pesada de Julián se aligeró. Una tarde de lluvia, meses después, Julián estaba reparando una estantería en la antigua habitación de Rodrigo. Al mover unos libros viejos de arquitectura, cayó un sobre amarillento que había estado oculto detrás de la madera. Estaba cerrado y tenía escrito: «Para mamá». Julián sintió un escalofrío, bajó las escaleras corriendo y encontró a Elvira en la sala, enseñándole a Valentina a tocar el piano. «Elvira, encontré esto», dijo él, entregándole el sobre con reverencia. Estaba escondido en su cuarto. Creo que es de la noche en que se fue. Elvira tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió rasgando el papel con desesperación. Dentro había una carta fechada el mismo día de su desaparición. Elvira leyó la carta en silencio, y las lágrimas comenzaron a caer, pero esta vez eran lágrimas de sanación absoluta. «Julián», susurró ella, levantando la vista.
Él no se iba. En la carta dice: «Mamá, voy a dar una vuelta para enfriar la cabeza. Tienes razón en muchas cosas, aunque me duela admitirlo. Volveré en 1 hora para que hablemos tranquilos y arreglemos esto. Te quiero». La revelación cambió la historia por completo. Rodrigo no había huido abandonándola. El accidente en el puente ocurrió cuando él regresaba a casa para pedir perdón. No murió huyendo del amor de su madre, sino intentando volver a él. Esa certeza borró 20 años de culpa del corazón de Elvira en un segundo. Esa noche, después de acostar a Valentina, Elvira y Julián se sentaron en la cocina a tomar café como 2 viejos amigos. Elvira sacó una caja de terciopelo azul. «Julián, dame el anillo», pidió ella. Julián se lo quitó lentamente. Sentía que se despedía de una parte de su alma, pero sabía que era lo correcto. Se lo entregó. Elvira tomó el anillo, lo miró con nostalgia y luego, para sorpresa de Julián, tomó la mano de él y se lo volvió a colocar en el dedo. «Este anillo es el zafiro de los Montalvo. Siempre ha pasado de padre a hijo. Rodrigo no tuvo hijos varones, pero tuvo un hermano. Tú eres el hermano que la vida le dio. Tú eres el guardián de su memoria y el padre de su hija. Pertenece a tu mano, Julián. Úsalo con orgullo». Los años pasaron volando, como suelen hacerlo cuando hay felicidad. Valentina creció rodeada de amor. Con la sabiduría aristocrática de su abuela y la humildad trabajadora de su padre, se convirtió en una arquitecta brillante, fusionando los sueños rotos de su padre biológico con la tenacidad de su padre adoptivo. Elvira envejeció, pero no se marchitó. Vivió sus últimos años rodeada de ruido, de fiestas de cumpleaños, de reuniones familiares y de paz. Nunca más volvió a cenar sola en un restaurante frío. Cuando llegó su momento de partir, no estaba en una habitación estéril de hospital, sino en su propia cama con Julián sosteniendo su mano derecha y Valentina la izquierda. Esta historia nos deja una lección profunda sobre los prejuicios y las conexiones invisibles. Elvira juzgó a un hombre por su apariencia, sin saber que él era el ángel guardián de su familia de rutas fascinantes. Quiero hacer una reflexión final con ustedes. ¿Cuántas veces hemos juzgado mal a alguien solo por cómo viste, perdiéndonos la oportunidad de conocer un corazón de oro? Por favor, déjenme un comentario con la palabra familia, si creen que los lazos del corazón son más fuertes que los de la sangre. Me emociona leer sus historias de reencuentros y segundas oportunidades. El legado de esta unión fue mucho más allá de la familia. Julián y Elvira crearon la Fundación Gabriel, una organización dedicada a ayudar a personas sin memoria y sin hogar a encontrar a sus familias. Utilizaron la fortuna de los Montalvo no para comprar yates, sino para comprar esperanza. Julián, el hombre que una vez fue mirado con desdén en un restaurante de lujo, se convirtió en un pilar respetado de la comunidad, no por su dinero, sino por su inmensa bondad. Demostró que la clase no se define por la cuna, sino por el trato que das a los demás. Tras el funeral de Elvira, Julián y Valentina fueron al restaurante Los Espejos de Versalles. Una última vez se sentaron en la misma mesa donde todo comenzó. Julián, ahora con el cabello gris, miró el anillo en su dedo. Ya no le pesaba. Brillaba con la luz de una misión cumplida. Valentina, una mujer adulta y fuerte, brindó con él. «Por la abuela», dijo ella. «Por la abuela», respondió Julián, «y por el accidente bendito que nos unió». No había tristeza en sus ojos, solo la gratitud de saber que a veces perderse es la única manera de encontrarse verdaderamente. Un anillo perdido, una madre arrepentida y un padre valiente nos enseñaron que el amor siempre encuentra el camino a casa, incluso si tarda 20 años. El día de la boda de Valentina, el jardín de la mansión estaba cubierto de rosas blancas, las favoritas de doña Elvira. Julián, con un traje impecable y el cabello completamente plateado por el tiempo, caminó hacia el altar del brazo de la mujer en la que se había convertido aquella niña pequeña del restaurante. No caminaban sobre una alfombra roja, sino sobre el césped que ambos habían cuidado juntos durante años. Cuando llegaron frente al novio, Julián no se retiró de inmediato.
Tomó la mano de Valentina y la besó. En ese instante, todos los invitados notaron que Julián ya no llevaba el anillo de zafiro. Lo había mandado a fundir y rediseñar semanas antes para convertirlo en algo nuevo. Ahora era el broche que sujetaba el velo de novia de su hija, situado justo sobre su corazón, simbolizando que el abuelo Rodrigo y la abuela Elvira la protegían desde el más allá en su día más importante. Durante el banquete, Julián se sentó en la cabecera, en el lugar que solía ocupar Elvira. Miró a su alrededor y vio una mesa llena de gente diversa, amigos del taller mecánico, socios de la fundación, antiguos enfermeros del hospital estatal y la alta sociedad local. Todos reían y compartían el pan sin distinción de clases. Ese fue el verdadero milagro de esta historia. Las barreras invisibles que separaban a las personas se habían derrumbado gracias a la bondad de un solo hombre. Julián se levantó para dar un brindis, y con la voz entrecortada por la emoción, alzó su copa no hacia los novios, sino hacia una silla vacía que habían dejado a propósito con una sola rosa roja. Por los que no están, pero que construyeron los cimientos de esta alegría, dijo. El silencio respetuoso que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. 3 años más tarde, el llanto de un bebé volvió a despertar los ecos de la gran mansión. Era un varón. Valentina y su esposo decidieron llamarlo Julián Rodrigo, uniendo en un solo nombre la memoria del padre biológico y el amor del padre del corazón. El día del bautizo, el viejo Julián sostuvo a su nieto en brazos. El bebé, con los ojos curiosos, extendió su pequeña mano y agarró el dedo meñique de su abuelo con fuerza. Julián sintió una descarga eléctrica de amor puro. Recordó el día en el puente bajo la lluvia cuando Rodrigo le agarró la muñeca con esa misma desesperación de vida. El ciclo se había cerrado perfectamente. La angustia de aquella noche tormentosa se había transformado 2 generaciones después en la paz de una tarde soleada con un niño sano en brazos. Julián vivió sus últimos años con la serenidad de quien ha cumplido su misión en la tierra. Pasaba las tardes sentado en el banco de piedra frente a las tumbas de Rodrigo y Elvira, que ahora descansaban juntos bajo la sombra del roble viejo. A menudo se le veía hablando solo, o eso pensaban los jardineros. Pero Julián sabía que no estaba solo. Les contaba las travesuras del pequeño Julián Rodrigo. Les hablaba de cómo la fundación había salvado a otro joven de la calle y les agradecía por haberle permitido ser parte de su historia. Una tarde de otoño, Julián se quedó dormido en ese banco con una sonrisa plácida en el rostro y una foto antigua de Valentina en el bolsillo de su camisa. Se fue en silencio, sin dolor, tal como había vivido, sin hacer ruido, pero dejando una huella imborrable. Hoy, si visitas la mansión, que ahora es parcialmente un museo y sede de la fundación, verás en la entrada un cuadro grande. No es un retrato de aristócratas antiguos. Es una pintura realista basada en una foto tomada con un celular. Un hombre con ropa de trabajo comiendo pasta con una niña pequeña en un restaurante elegante. Debajo del cuadro, una placa dorada reza: "La familia no nace, se hace con actos de amor". Y cuentan los empleados que en las noches tranquilas, a veces se escucha el sonido de un piano y una risa grave de hombre, como si Julián, Elvira y Rodrigo siguieran celebrando en algún lugar donde no existe el tiempo ni el dolor, la fortuna de haberse encontrado. Gracias por leer esta historia hasta el final. Que el amor sea siempre su brújula.